¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora a la cual veas el video. Después de una gran semana bueno, 2 semanas creo de ausencia, pido disculpas por ausentarme, sino que tenía unas cositas que hacer en la universidad. Bueno, estamos regresando acá con un par de problemitas más, en este caso el 31 y el 32. De lo que es, pues, los problemas selectos, como siempre les digo, es el tema de física. En este caso, este problema está orientado, está, digamos, basado en el tema de movimiento relativo. ¿Qué es el movimiento relativo? Bueno, no vamos a hacer teoría, como les digo, solamente solucionar el problema, pero para que más o menos lo entiendan, pues el movimiento relativo es el movimiento, pues, en el cual, digamos, la velocidad a la que se traslada un cuerpo, vista desde el mismo cuerpo y vista desde un observador en reposo o en otro sistema de referencia, no va a ser la misma. Es, por ejemplo, cuando tú estás en un auto, va a ser un auto, por ejemplo, por la carretera. Si tú estás dentro del auto, tú vas a pensar, pues, que tu cuerpo está en reposo, ¿verdad? O sea, tu cuerpo está prácticamente con velocidad cero, porque tú no te estás moviendo, se está moviendo el auto. Pero si ese movimiento es visto desde afuera, por otra persona que está parada, digamos, en la carretera esperando un bus, va a ver que tú te estás moviendo a la velocidad a la cual va el auto, ¿verdad? Y si, por ejemplo, por tu otro lado pasa un auto a una mayor velocidad, este señor también va a ver que tú te estás moviendo a una velocidad, eh, la cual será la diferencia de velocidades, pues. Por ejemplo, si tú vas a 50 kilómetros por hora y te pasan un auto de 60 kilómetros por hora, tú verás que la velocidad a la cual el que te ha pasado, está viéndote a ti, eh, esa velocidad que tú tienes es 10 kilómetros por hora, pues que es la diferencia, ¿cierto? Claro, entonces de ahí se va a concluir un gran teorema, una gran propiedad, ¿no? La propiedad dice, pues, que, por ejemplo, la velocidad a la cual se observa un fenómeno desde un sistema de referencia en movimiento o estático, siempre va a ser igual, en este caso, a la velocidad del objeto al cual tú estás mirando, menos la velocidad, en este caso, del sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto en español? Esto de acá eh, te quiere explicar que si tú observas un movimiento en el cual tú estás parado, estás con una velocidad cero, y este cuerpo se está moviendo, digamos, a una velocidad de 5 metros por segundo, eso significa que si este sistema, tú estás en un sistema de reposo, no tiene velocidad, quiere decir que la velocidad relativa va a ser la misma velocidad con la que tú observas el suceso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si digamos, ves un cuerpo que pasa 5 metros por segundo, como un auto, y tú empiezas a correr atrás de él a 1 metro por segundo? Quiere decir que el sistema en el cual tú estás observando al auto que se está moviendo ya no es cero. Ya no es, perdón, la velocidad del sistema en el cual tú observas a la que pasa el auto, a la que pasa el objeto, ya no es cero, sino es uno, porque tú estás dentro de ese sistema de referencia, ¿sí o no? Entonces se va a concluir que la velocidad relativa del auto debe ser la velocidad del auto, que es el objeto, que sería 5, menos, en este caso, la velocidad en la cual tú estás inmerso. ¿En qué sistema de referencia estás inmerso? En un sistema en el cual te estás moviendo a 1 metro por segundo. Por lo tanto, la velocidad relativa vendría a ser 4 metros entre segundos. O sea, el auto ya no te va a parecer tan rápido, sino te va a parecer un poco más lento porque tú estás detrás de él, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad relativa. Es la velocidad a la cual tú observas que ocurre un suceso en un determinado instante, ¿no? Como les digo, si esta velocidad es cero, la velocidad relativa simplemente es la velocidad. Pero si tú estás inmerso en un sistema, entonces ahí vas a apreciar una pequeña variación de la velocidad relativa. ¿Correcto? Eso es lo que quería explicarles antes de empezar con el tema. Bueno, el problema número 31 es justamente acerca del movimiento relativo, donde te dice que un hombre debe salir en un bote del punto A al punto B. ¿Está bien? Va del punto A al punto B. Ah, perdón, este es B y este de acá es C. He copiado mal el problema, perdón, lapsus. Y ahora sí. Debe salir del punto A al punto B, ¿ok? O sea, esto es un río, ¿no? O sea, este es un río
y este señor va a agarrar un botecito y pues va a remar hasta llegar del punto A al punto B, ¿no? Con cierta velocidad y en cierto tiempo. Me están diciendo también que el ancho del río es 8 metros, aquí lo tenemos, y también me están diciendo que la distancia CB es 6 metros, ¿correcto? Ya hasta ahí no hay problema, creo. Ahora viene lo interesante. Me está diciendo con qué velocidad mínima respecto del agua se debe mover el bloque para llegar al punto B. Claro, tú la velocidad puedes ponerla como a ti te dé la gana, pero a ti te están diciendo cuál debe ser esa velocidad mínima para no llegar antes ni para llegar más allá, o sea, para llegar justo al punto B. Solo hay una velocidad mínima que te va a cumplir eso. ¿Se entiende? Y también me dicen que la velocidad del río es 15 metros entre segundos. Esta es la velocidad del medio, ¿no? El famoso U. La velocidad en la cual, si no existiera, si el río fuera de aguas calmadas, la velocidad con la que se va a mover el bote vendría a ser nada más, pues, en este caso esta distancia que sería 10, debe ser igual a la velocidad del bote por el tiempo, ¿no? Puedes sacar la velocidad del bote por el ángulo pues por los elementos que te dan acá. Pero no es el caso. En este caso me están pidiendo la velocidad mínima. Correcto, ya. Entonces vamos a empezar con la solución del problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Todos nosotros sabemos que esto de acá, estos dos puntos, la dirección que va a seguir el bote entre estos dos puntos va a ser de aquí hasta acá, o sea, de A hasta B. Significa que nosotros podemos, ¿cómo se le dice? Dibujar o formar al vector, en este caso al vector AB, ¿sí o no? O el vector, claro, el vector AB. En este caso, para poder hacer esto, nosotros vamos a introducir esto de acá dentro de un sistema de referencia. En este caso, vamos a hacer que el sistema sea XY. ¿Se entiende? Claro, y el punto B vendría a ser el punto 6,8. Mientras que el punto A, como está en el origen de referencia, debe ser el 0,0. ¿Verdad? Entonces, esto va a significar que acá va a haber un vector. El vector 6,8, ¿sí o no? Claro, ese debe ser el vector 6,8. Esto tiene, como es un vector, esto tiene que ser un vector distancia, esto tiene que ser igual a un vector velocidad por un vector tiempo, ¿sí o no? Porque nosotros sabemos que la posición final menos la posición inicial es siempre el vector velocidad por el tiempo, ¿correcto? Eso es por MRU vectorial. Y esto de acá debería ser pues el delta de R o el delta de X, como quieras llamarle, que es la variación de la posición. En este caso la posición inicial es 0, así que solamente el 0, 0, así que solamente estamos considerando la posición final, que sería este 6,8. Entonces, la velocidad ahora, el bote de por sí, o sea, cuando empiece el movimiento, este bote de por sí ya va a tener la velocidad, la misma velocidad que la del río, porque el río lo va a arrastrar, obviamente, ¿no? El río es imposible que no lo arrastre, porque el río arrastra todos los elementos que están inmersos dentro de este fluido, ¿no? Por el caudal que tiene. Entonces el río va a ser ya el bote va a empezar con esta velocidad. Ahora, el señor que rema, ¿no? El hombre, al hacer esfuerzo con los remos, también va a producir una velocidad del bote, que necesariamente tiene que estar pues siguiendo esta dirección. ¿Se entiende? Entonces nosotros podríamos decir que este 6,8 debe ser entonces la velocidad del hombre, que en este caso pues debe ser, vamos a llamarle un v sub x y un v sub y. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que en el eje x no solamente está la velocidad del hombre, porque si el hombre está empezando su movimiento acá, este vector velocidad de este señor va a ser obviamente un Vx y un Vy. O sea, su velocidad, mejor dicho, va a estar expresada en función de estas dos componentes. Solo que a este V sub x, como el V sub x es esta velocidad horizontal, ¿no? Hay que añadirle ¿quién? Hay que añadirle la velocidad del río, porque la velocidad del río está sumándole a la velocidad que él va a tener en el eje x. Mientras que al eje Y no se le suma nada porque el río no va así, el río va en esta dirección, ¿sí o no? Entonces, este V sub x debes añadirle los 15 de la velocidad del río, ¿no? Claro. Y esto por el factor tiempo. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, creo que está sencillo. Entonces, nosotros vamos a desintegrar cada una de las componentes, ¿no? Y vamos a obtener aquí, por ejemplo, lo que nosotros queremos saber es la velocidad del bote. ¿Ok? Esta velocidad es la velocidad relativa del bote, por si acaso.
¿Por qué? Porque le estamos añadiendo la velocidad del río. Si nosotros si el río fuera de aguas calmadas, recuerda que esto va a ser cero, no existiría esto, ¿sí o no? Sería BX, por T igual a 6,8. Pero como estamos añadiendo la velocidad del río va a modificar a la velocidad del bote. Correcto. Entonces de acá podemos concluir nosotros que la velocidad relativa, ¿qué cosa es? Es un B sub X más 15, punto y coma, B sub Y. Esto es vectorial por si acaso, me olvidé de decirlo. Listo. Este es B sub X. Nosotros queremos la velocidad del bote. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para encontrar la velocidad del bote? Nosotros vamos a decir entonces, ¿no? En este caso vamos a decir pues, sacando la primera componente de la ecuación, vamos a decir que 6, claro, 6 debe ser igual a B sub X más 15. Y todo esto por T, ¿verdad? Y también vamos a decir que 8 debe ser igual a B sub Y por T. ¿Correcto? Claro. Entonces, de aquí nosotros vamos a decir, ya, entonces B sub X, de la primera expresión, despejándola, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es 6 sobre T menos 15. De esta manera. ¿Correcto? ¿Y quién sería B sub Y? B sub Y vendría a ser 8 sobre T. ¿Correcto? Ya está, bacán, entonces ya tenemos el B sub X, ya tenemos el B sub Y y podemos seguir operando. Entonces, ¿qué vamos a decir una vez que tengamos el B sub X y el B sub Y? Quiere decir que nosotros vamos a tener la velocidad del bote expresada en función del tiempo. ¿Cómo así? Como B sub X y B sub Y son las velocidades del bote sin que la velocidad del río le afecte, entonces la velocidad del bote, la velocidad real del bote, debe ser igual a ¿cuánto? A 6t menos 15, ¿correcto? Perdón, acá no va paréntesis, ahora sí. 6t menos 15. Y la otra componente sería la B sub Y, 8 sobre t, de esta manera. ¿Se capta? Claro, pero a mí, recuerda que el problema a mí no me está, o sea, me está diciendo la rapidez de la velocidad mínima respecto del agua. No, en ningún momento me dice con dirección o no me dice que hay el vector velocidad. Esto de acá, por lo tanto, no puede estar expresado de esta forma. Hay que expresarlo de modo, ¿cómo se le dice? De modo vectorial, de modo en magnitud, ¿no? En modo de módulo, ¿se entiende? En modo de escalar, en modo de un número, en modo de tamaño. Vamos a sacarle módulo entonces a esta velocidad del bote. Entonces vamos a ponerle B de V, la velocidad del bote, y esta velocidad debe ser en forma de módulo 36 de t cuadrado, recuerda que se elevan las componentes al cuadrado, menos 90t por 2, sería 180t, ¿no? En este caso más 225 más 64 entre t cuadrado. Agrupando la velocidad del bote, recuerda que esta velocidad del bote está en función de t, es una función, debe ser la raíz, ¿no? Ordenando todo esto vamos a tener 100 menos 180t más 225t cuadrado entre, en este caso, t al cuadrado. ¿Se capta la idea? Ok. Ahora viene la parte más, digamos, un poquito más laboriosa, la parte más ingeniosa, ¿no? A mí me están pidiendo la velocidad mínima. Si yo quiero encontrar la velocidad mínima, ¿no? Hay que hacer esta velocidad, como yo quiero la mínima expresión, esto hay que derivarla. ¿Se entiende? Hay que derivar esta velocidad en un intervalo de t que pertenece a 0 a t pues infinito, ¿no? Recuerda que el t no puede ser negativo. Necesariamente entre t0 y t infinito va a existir un máximo, ¿no? Un máximo local entre entre cierto intervalo que está dentro del dominio del b, del v de b. Entonces procedemos a derivar, a igualar a 0 para encontrar ese máximo o ese mínimo, en este caso mínimo, y al final reemplazar en esta expresión de acá. Para derivar hay muchos métodos, tú puedes usar el que te dé la gana, ¿correcto? Vamos a derivarlo, ¿ya? Para que te entiendas. Si no sabes cómo derivar, pues te agradecería que revises un video tutorial acerca de derivadas, porque yo lo voy a hacer aquí de una manera rápida. Y de esta forma, pues, familiarizarte con el tema de las derivadas. De todas maneras, voy a explicarte un poco. Para derivar, nosotros vamos a tener que esta raíz baja como un medio
¿no? Acá sería 1/2 de todo esto, de la raíz de 100 menos 180t más 225t cuadrado. 225t cuadrado, y acá abajo me va a quedar entre t al cuadrado, de esta manera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque bueno, el exponente baja, ¿no? Son reglas de derivación. Ahora aquí arriba me va a quedar la derivada de toda esta expresión de adentro. La derivada de toda esta expresión de adentro tiene que ser, primero es el primer término, que sería menos 180t, no, menos 180 más, en este caso 225 sería 450t por t cuadrado, de esta manera, ¿no? Y pues ahora queda, como es una división por regla, menos, ¿ok? Menos, en este caso sería la expresión de arriba normal, 100 menos 180t más 225t al cuadrado, y todo esto ¿por quién? Todo esto por el 2t entre t al cuadrado. No, t a la cuarta, perdón. Sí, hay que dividirlo entre t a la cuarta. Correcto, ya. ¿Y qué se hace con toda esta expresión? Toda esta expresión que nosotros tenemos, en este caso aquí en pantalla, que ustedes tienen en pantalla, lo que nosotros vamos a hacer es igualar a 0. Allá, o sea que 0 debe ser igual a todo esto que acabamos de poner acá. Vamos a cortar la hoja porque creo que no se ve muy bien la otra parte. Así. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Acá hay un 2t, el 2t salió de la derivada de esto de acá. No, la derivada de este señor de acá, ¿no? Ya. Entonces, para nosotros poder encontrar el máximo y mínimo, y si nosotros sabemos que toda esa expresión es igual a 0, la pregunta sería ¿quién de los dos términos puede ser 0 y quién no? Sabemos por matemáticas elementales, por álgebra elemental, que los denominadores no pueden ser 0. Porque si no, esta expresión sería infinita y no tendría sentido, porque me están pidiendo lo mínimo. Entonces, significa que la parte de arriba es la que debe ser 0, señores. ¿Se capta la idea? La parte de arriba tiene que ser 0. Entonces, si la parte de arriba tiene que ser 0, acá me va a quedar t cuadrado, ¿no? De esto de acá, t cuadrado por 450t menos 180. En este caso, debe ser igual, menos, acá sería 225, t cuadrado menos 180t, en este caso más 100 por 2t, ¿no? Como esto es igual a 0, sacamos un t y vamos a obtener, pues acá al otro lado sería 450t cuadrado, 450t cuadrado, estamos introduciendo el 2 y el t, ¿no? No, el 2 nada más, porque recuerda que t con t se va, ¿no? Entonces sería 2 nomás. 450t cuadrado menos, en este caso 360t más 200. Y esto debe ser igual a 450, este t entra, t cuadrado, ¿no? Menos 180t, de esta manera. Sacamos los 450t cuadrado, ¿no? Pasamos a restar el 360, entonces 200 debe ser igual, en este caso como está negativo, suma, sería 180t. Factorizamos esto y esto me va a quedar 10 entre 9 segundos. Ah, ya, quiere decir entonces que el tiempo en el cual esto va a ser mínimo es 10 sobre 9, sí, es cierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar ese 10 sobre 9 en la expresión original, o sea, en la función de velocidad, pues, ¿no? Entonces, si nosotros reemplazamos esto, ¿no? En este caso, cuando t sea 10 sobre 9, nosotros vamos a obtener la expresión mínima, pues. O sea que esto sería igual a la raíz, ¿no? Vamos a reemplazar en 10 sobre 9, sería 100 menos 180 por 10 entre 9, ¿no? En este caso más 225 por 10 sobre 9 al cuadrado, o sea, por 100 entre 81, de esta forma, entre 10 sobre 9 al cuadrado, pues. Y 10 sobre 9 al cuadrado también debe ser 10 entre 81 y la raíz que opera todo esto. Cuando uses una calculadora y desarrolles todo este término, esto te va a quedar 12 metros entre segundo. Esta velocidad, recuerda, es la velocidad a la cual el bote se está moviendo. Muchas gracias. Esa sería la solución del problema 31. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes.